Muy buen día tenga usted en una emisión más de Plaza Cívica, aquí por Agencia Fronteriza de Noticias, donde le traemos algunas de las noticias más relevantes nacionales y locales que hubo en la semana. Y no solo noticias, también análisis para que esté usted mejor enterado. Espero que esté teniendo un muy buen domingo 18 de mayo ya. Y empecemos con las noticias, con el tema de la elección judicial que cada vez se aproxima más este primer domingo de junio. Pues básicamente nadie va a ir a votar. Los pronósticos es que en Baja California alrededor del 5% salga a votar y a nivel nacional como máximo 15%. Pero hay ahí otro tema que tiene que ver con los funcionarios de casilla. El INE ha tenido muchos problemas para reclutar a funcionarios de casilla. Finalmente lo hizo. El tema es que el 33% de los funcionarios de casilla, que son alrededor de 260,000 mexicanos, han renunciado. Es decir, aceptaron ser funcionarios y posteriormente renunciaron. Algo que no habíamos visto, es decir, niveles tan bajos de participación política, ya sea la gente que va a ir a votar o la gente que va a ser funcionaria de casilla. Y esto tiene sentido por varias razones. Uno, como lo habíamos comentado, pues es una verdadera locura, es realmente un ejercicio autocrático, autoritario lo que se está haciendo con la elección judicial, porque los juzgadores no son representantes políticos, por eso la gente no quiere ir a votar. El juzgador lo va a representar a usted y cuáles son sus propuestas de campaña. Por favor, el Poder Judicial está para controlar los excesos políticos a los que puede llegar el poder ejecutivo, un poder político, o el poder legislativo, otro poder político. Además de que no existe antecedente alguno, no solo en la historia del país, en la historia de la democracia a nivel mundial, de un ejercicio como este. Básicamente va a haber muy poca legitimidad por parte de los juzgadores porque la gente no va a salir a votar. Y los representantes de casilla pues están renunciando a niveles muy importantes. Vamos a ver qué sucede en esta jornada electoral, este primer domingo de junio. Y pasemos a nuestra siguiente noticia que tiene que ver con la elección judicial y con el OXXO. De manera muy rara, un tanto rara, el OXXO está promocionando la elección judicial diciendo que si uno acude a votar, pues que nos van a regalar un cafecito. De esos que la verdad son bastante malos en el OXXO. Ahora, hay una historia aquí detrás. OXXO pertenece a un conglomerado de empresas que se llama FEMSA, cuyo dueño es un empresario regiomontano que le dicen el Diablo Fernández. Pues cuando López Obrador era presidente, de manera pública, algo raro, el Diablo Fernández criticó muy duro a López Obrador, no sin cierta razón. Pero luego vinieron las críticas del expresidente López Obrador en su momento, cuando era presidente, y el Diablo Fernández no volvió a decir absolutamente nada. Pero no solo eso. Ahora están promocionando la elección judicial que le va a dar una enorme incertidumbre al país. Estamos viendo ya cómo se están secando las inversiones, no solo por Trump, también por la elección judicial, y sin embargo, la están promocionando. A cambio de que uno se puede llegar a preguntar, esto sucede en un contexto que no hay que perder de ojo. Un contexto donde el titular del Consejo Coordinador Empresarial, que es el máximo organismo empresarial del país,
Una persona de nombre Francisco Cervantes, pues le ha aplaudido mucho al gobierno, incluida la elección judicial. Algo muy raro, ha sido muy poco crítico. Y además, este grupo que se llama el Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa algo así como a los 60 empresarios más grandes, poderosos del país, que pertenece al Consejo Coordinador Empresarial, pues se han quedado muy calladitos, muy calladitos. Esto sucede cuando existen economías monopolizadas como México, que están en manos de muy pocos empresarios y entonces defienden sus intereses sin importar que se vaya a venir la destrucción de la democracia en el país. Y entonces, pues OXXO está promocionando la elección judicial. Usted decide si va a votar y si va a votar, si va a querer ir por su café de esos malones en el OXXO. Y vamos a nuestra tercera noticia que tiene que ver con este tema de Estados Unidos y las crecientes tensiones que estamos viendo en la relación bilateral México-Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene algo de sentido que lo diga, dice que todo está muy bien. Obviamente quiere mandar una imagen de estabilidad, de certidumbre, pero pues a ver quién se la compra cuando dice que todo está muy bien. Ahora, es cierto que la presidenta ha manejado relativamente bien la relación con Donald Trump. Finalmente no ha habido mayores exabruptos, no los ha habido de parte de la presidenta mexicana, lo cual es una buena señal. Ya tenemos con los exabruptos de Trump. Sin embargo, si uno lo ve un poco de manera más cerca, pues se da cuenta que hemos cedido básicamente en todo ante Trump. No tomamos una posición, digamos, un poco más confrontativa como lo hicieron los canadienses. Ahora, usted podrá decir, bueno, pero es que a los canadienses les fue peor. No. Lo que ha cedido, entre comillas, Trump con México, lo ha cedido con Canadá también. Entonces, pues no se ha manejado bien la relación, pero tampoco tan bien como para aplaudir. Ahora, si uno le escarba un poco más, pues ve las enormes tensiones que hay. Solo en los últimos días, piense usted, el tema del jitomate, el tema del ganado, el tema del agua, tremendamente importante. Toda el agua ya se la estamos mandando a Estados Unidos, que se la debíamos, pero con consecuencias importantes para el campo mexicano en el norte del país. No fue de manera gradual, fue toda, básicamente de un día para otro. El tema de los drones, el tema de las tensiones alrededor del crimen organizado, de la migración, etcétera, etcétera, etcétera. Anteriormente, básicamente Estados Unidos no se metía mucho con México a cambio de que hubiera estabilidad en su frontera sur. Ese pacto ya tenía muchas décadas y al parecer, no con Trump, ya con Trump 1 y con Biden y ahora sobre todo con Trump 2, ese pacto ya se ha roto. Y entonces va a haber crecientes tensiones en la relación bilateral México-Estados Unidos. Lo último de lo que vamos a hablar a continuación más a detalle es de este tema del narcoterrorismo. Básicamente hay dos noticias relevantes de esta semana en relación con el narcotráfico mexicano, la relación bilateral con Estados Unidos y el tema de narcoterrorismo que le comentaba. Básicamente, una parte importante de la familia del Chapo Guzmán se entregó en Tijuana. Salió de su pueblo de Sinaloa y se entregaron, al parecer, sin tener un aviso previo el gobierno mexicano, que generalmente estas consideraciones se hacían
y al parecer ya no están teniendo esas consideraciones probablemente mínimas diplomáticas las autoridades de Estados Unidos con las autoridades mexicanas. Ahora, para que tenga una idea de los hijos, del esquema, del árbol genealógico del Chapo, el Chapo tuvo 3 esposas, pero la primera de ellas, con la que acabó divorciada, al parecer siguió muy de cerca con el Chapo Guzmán, a diferencia de las otras 2 esposas. Se llama Giselda López. Ella, que no tenía cargos en México, se entregó en Tijuana. 2 de sus hijos son los que ya están en Estados Unidos. El primero, Ovidio Guzmán, y el segundo, Joaquín Guzmán. Ovidio, pues fue básicamente arrestado en México. Recuerda esa operación, el Culiacanazo, que fue una vergüenza para el gobierno de López Obrador, que se les escapó Ovidio, posteriormente lo atraparon y se lo mandaron a Estados Unidos. El segundo, que es Joaquín, fue el que le tendió una trampa al Mayo Zambada y voló a Estados Unidos. Básicamente una trampa, pero en colaboración con las autoridades estadounidenses. Las mexicanas nunca se enteraron. Bueno, ellos 2 básicamente están allá, pero el Chapo Guzmán tiene otros 2 hijos con otras esposas. Iván Archibaldo, que al parecer es el que maneja el cártel de Sinaloa, y Jesús Alfredo. Ellos 2 son hermanos, son medios hermanos de Ovidio y de Joaquín. Bueno, básicamente lo que se presume es que Ovidio hizo una negociación con la Fiscalía de Estados Unidos para que se entregaran el resto de la familia de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿A cambio de qué? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Ovidio ya no está en la cárcel y esa información es pública. Por otra parte, por primera vez, las autoridades de Estados Unidos ya le fincaron cargos de narcoterrorismo a narcotraficantes mexicanos, que es Pedro Insunza Noriega, y que formaba parte a esta persona del cártel de los Beltrán Leiva. Ahora, y finalmente, hay un contexto, la guerra en Sinaloa, que no la ha podido controlar el gobierno federal, que al parecer se unieron la Mayiza con otro cártel del norte de Sinaloa y que pues están debilitando mucho al cártel de los Chapitos. Esta noticia va a seguir dando mucho de qué hablar. El gobierno mexicano no está teniendo control del conflicto en Sinaloa y al parecer ya no hay deferencias del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano. El tema es que no haya una intervención militar unilateral de parte de autoridades de Estados Unidos en México con el pretexto del terrorismo. Y pasemos a nuestra quinta noticia, que ya es una noticia local, que tiene que ver con un estudio muy relevante que salió del Instituto Mexicano para la Competitividad. Es el Índice de Competencia Estatal 2024, que salió muy mal calificado Baja California de un año a otro. Ahora, este estudio es muy importante porque analiza toda una serie de factores que finalmente se reflejan en la competitividad que hay en todos los estados del país. Y además uno puede hacer comparaciones entre los estados. Bueno, pues Baja California en el 2023 se encontraba en el lugar 10, pero en solo un año, en el 2024, cayó 4 lugares. Estamos en el lugar 14, es decir, básicamente a la mitad de los estados del país. Ojo con eso. Y tiene sentido, le voy a decir algunos de los, digamos, de los rubros donde salimos muy mal y le van a hacer sentido. Tienen el índice de gobierno que le llama el IMCO, último lugar, 32. Luego,
La cantidad de enfermeras que hay, lugar 31. Camas hospitalarias por cada 100,000 habitantes, lugar 21. Tiene sentido. Vea cómo están los hospitales generales en Mexicali, Tijuana y Ensenada, que hemos venido reportando. Y luego, homicidios, lugar 30. Claro, porque en lo que va de 2025, Baja California es el segundo lugar con más homicidios dolosos en todo el país, en números absolutos. Robo a vehículo, 31. Deuda, 25. Tiene sentido, porque la deuda en los 3 años que va de gobierno de Marina del Pilar se ha incrementado en 30%. Y luego, acceso a las finanzas públicas, que le llama el INCO, 31. Es decir, hay mucha opacidad para saber cómo se están manejando las finanzas públicas. Es el peor lugar que tiene Baja California en más de 2 décadas. Ojo con eso. Y esto es en una medida importante causado por las políticas del gobierno del estado. Es su responsabilidad. La competitividad en Baja California cayendo y cayendo. Y no tendría por qué ser así. Y vamos a nuestra última noticia, que tiene que ver inevitablemente con el tema de la visa de la gobernadora Marina del Pilar y de su esposo Carlos Torres Torres. No le voy a decir nada que no sepa. Las autoridades de Estados Unidos le quitaron la visa a la gobernadora y al esposo de la gobernadora, que además tiene un cargo público honorario, le llaman honorario, en el propio gobierno de su esposa, también en el gobierno de Tijuana. Le llaman algo así como de proyectos estratégicos o una cosa así. Bueno, las razones por las cuales les quitaron la visa no quedan del todo claras. Ha habido mucha especulación, no solo en medios locales, también en medios nacionales. Pero es que la gobernadora fue portada, primera plana, noticia principal en el periódico Reforma, por ejemplo. Y muchos columnistas han especulado que si es por temas de lavado de dinero, que si tiene algo que ver por el paso por la aduana de Tijuana del hermano de Carlos, Luis Torres Torres, temas de colusión con grupos ilegales. No sabemos. Lo que sí sabemos es que las autoridades de Estados Unidos no le quitan la visa a una persona y peor aún a un gobernador, gobernadora, por cualquier cosa. Ojo. Ahora, esto sucede en un contexto donde las autoridades de Estados Unidos ya dijeron que tienen una lista negra y que van a empezar a quitarle visas por nexos, ojo con esto, de narcopolítica. No solamente con los cabecillas de grupos delictivos, con los cabecillas políticos en colusión con el crimen organizado. Al parecer se dice que en Baja California hay otros 7 por ahí que están en la lista y que están esperando a que crucen para que les quiten la visa. Al menos las investigaciones, al parecer, en Estados Unidos continúan y que las listas también van por otros personajes en otros estados del país y del gobierno federal, al parecer, empresarios, políticos, militares. Tiene sentido. Por lo pronto, la gobernadora Marina del Pilar y su esposo pues fueron las primeras grandes autoridades políticas a las cuales les quitan la visa. La gobernadora de Baja California se convierte en la primera gobernadora en funciones a la que le quitan la visa. Recordemos por otra parte que a Hank Ron también se la quitaron en el 2007, se une a este grupo de personas. Y pues vamos a ver si la gente ya en el estado y en el gobierno federal se empiezan a tirar del barco del gobierno de Baja California.
Estas fueron algunas de las noticias más importantes de la semana, nacionales y locales. Muchas gracias por habernos sintonizado aquí en Plaza Cívica. Espero que tenga un muy buen domingo en compañía de su familia y nos vemos el siguiente domingo aquí solamente por Agencia Fronteriza de Noticias. Muchas gracias.